Veamos ahora la parte de la disponibilidad y ocupación hospitalaria, que también se actualizan todos los días. 93% fue la proporción de hospitales que notificaron en el corte del día de ayer, de este grupo de 756 que tienen la posibilidad de realizar una notificación. Nos dicen que 39% de las camas IRA general están ocupadas. Eso fue un incremento de un 1% en relación a lo que veíamos el día de ayer, y digamos que ese 37-39% es el que se ha mantenido prácticamente durante la última semana, es decir, el balance entre pacientes que egresan y el balance entre las camas que se pueden reconvertir y por lo tanto dar mayor capacidad para seguir recibiendo pacientes, pues ha mantenido un balance que ha permitido que esta proporción se mantenga estable, a pesar de que vemos que los casos continúan en su momento incrementándose. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos si por entidad federativa, cómo hay entidades que sí tienen mayor proporción de ocupación: Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Tabasco son las que tienen 40% o más de ocupación, cuando también vemos que hay otros estados que todavía tienen muy poca ocupación, lo que quiere decir que todavía no hay tanta actividad de transmisión que genere casos graves en estos estados. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver específicamente la disponibilidad de camas con ventilador, que son las que se utilizan para los pacientes más críticos. Y aquí vemos Ciudad de México, Baja California, México y Guerrero, Chiapas, Veracruz y Sinaloa. 40 o más por ciento, digamos que son los que tienen esta ocupación. Sin embargo, en todos ellos también se mantiene una estabilidad en la disponibilidad de este tipo de camas, es decir, si bien es cierto son las que tienen las mayores proporciones de ocupación, también tienen todavía una buena cantidad de camas disponibles, y esto también se va incrementando o disminuyendo en función de cómo estén funcionando los egresos y la parte de la reconversión. Hoy día es lunes, vamos a actualizar los datos que se actualizan los días lunes, que tienen que ver con la distribución por sexo, las comorbilidades y los porcentajes de positividad. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí son los casos acumulados por edad y sexo, es decir, todas las personas que han enfermado, las 71.105, y vemos cómo se distribuyen por edad y a la vez por sexo. Desde que inició la epidemia en México, siempre vimos que en la cantidad de casos confirmados del total, siempre hubo una ligera incremento o una ligera predisposición en el caso de hombres. Se ha mantenido, ese 57% prácticamente se ha mantenido alrededor de ese número durante toda la epidemia en México, y pues vemos cómo las poblaciones que han enfermado más son precisamente adultos que están en la edad o en la etapa productiva, que lógicamente esto también se refleja en el hecho de que durante la jornada nacional o durante las semanas y meses previos que hemos tenido, son precisamente las actividades esenciales las que de alguna manera han mantenido la actividad de este grupo, viendo que otros grupos han quedado un poco más protegidos en función de la cantidad de casos que se han presentado. Cuando vemos la siguiente gráfica, en donde ahora vemos la distribución, pero de las defunciones, vemos cómo las barras se mueven hacia la derecha, lo que es claramente nos habla de que las personas que fallecen están sí en los grupos de edad más avanzados, y pues bueno, siempre se ha comentado y se ha comunicado que precisamente en la medida que se incrementa la edad de una persona, también se incrementa el riesgo de complicarse y en su momento fallecer de COVID-19. Aquí sí es mucho más perceptible la inclinación de por sexo, son más los hombres los que fallecen, estamos hablando de un 68%, y es una proporción también mayor que la hemos estado viendo durante toda la epidemia en México, que los hombres son más afectados, y no es una situación solo de México. Si revisamos las estadísticas internacionales, vemos cómo en la mayoría de los países han sido los hombres los que más han fallecido a consecuencia de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Tiene que ver precisamente con las comorbilidades asociadas a las defunciones. Hipertensión continúa como la primera con un 42.8, seguida de
diabetes con un 37.6 y obesidad con un 26.7 como las tres que han sido mayormente asociadas a las defunciones. Sin embargo, no podemos dejar de lado también otros factores de riesgo que han estado presentes, como son el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades cardiovasculares, la inmunosupresión, el asma y también enfermedades que específicamente causan esta inmunosupresión, como son el VIH y SIDA, que en menos proporciones, pero también han estado presentes en estas lamentables defunciones. Veamos la siguiente diapositiva. Esta es precisamente la letalidad, pero que está también distribuida en función de cómo fue recibido o en su momento atendido el caso cuando demandó la atención médica. Y vemos cómo también, dependiendo de la gravedad de la persona, se incrementa la letalidad. Vemos que va desde un grupo que en su momento fue atendido como ambulatorio, en donde la letalidad fue de solo el 1.8%, hasta una letalidad que se da en los pacientes intubados, que llega o es mayor, que llega a un 66% de letalidad. La promedio, 10.7, en función precisamente del último corte. En la siguiente diapositiva vemos ahora los porcentajes o el índice de positividad por semana epidemiológica, pero también distribuido un poco en función del estadio clínico o las características que presentaba la persona cuando llegó a demandar atención médica. La positividad general es de un 36%, pero dependiendo de este estadio clínico podemos ver cómo también en los casos ambulatorios ese porcentaje de positividad es menor. La semana 21 todavía está en construcción, no le hagamos mucho caso a esas caídas que vemos en la semana 21. La 20 está así, digamos, prácticamente por terminarse de construir, digamos que aún ya a un 70-75%, porque todavía hay resultados pendientes de la semana 20. Entonces, si nos fijamos realmente en la semana 19, que digamos sería la semana mayormente construida, vemos cómo en función todavía del grado de gravedad de la persona que acude a demandar atención, se va incrementando también el porcentaje de positividad, y eso también en su momento lógicamente puede responder al enfoque de la vigilancia y al muestreo que en su momento se lleva a cabo precisamente en estas personas, pero también al hecho de que una persona que expresa una enfermedad grave es precisamente porque el sistema inmunológico no ha podido controlar la replicación del virus, no ha podido controlar la virulencia, la patogenicidad del virus, y por lo tanto el virus se mantiene activo y colonizando las vías respiratorias. Entonces eso permite que al tomar una muestra se pueda con mayor, digamos, facilidad por la condición poder encontrar la presencia del virus y obtener más positivos. No así con las personas que expresan síntomas leves, ¿no?, que en su momento, pues lógicamente el sistema inmunológico está respondiendo, por lo tanto la cantidad de carga viral es menor y entonces puede haber resultados menos. Eso puede en su momento explicar también por qué vemos estas diferencias. Y me parece que esa sería la actualización de lo que tenemos el día de hoy.